Hola chicos, bienvenidos un día más a mi cocina. Yo soy Franci del canal de YouTube Cocina con Franci y hoy te voy a enseñar a preparar un delicioso pastel de coco vegano. Esta receta la pueden comer los intolerantes a la lactosa, al huevo, los veganos, los vegetarianos, todo el mundo. Perdonadme los celíacos ya que sí lleva harina de trigo. Te invito a que veas este video y que te animes a preparar este pastel porque ya verás que su textura y su sabor son espectaculares. Así que si quieres saber cómo se hace, quédate porque la receta empieza ya. Por cierto, suscríbete. Para el bizcocho vamos a necesitar 160 gramos de coco rallado deshidratado, 300 gramos de azúcar, 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio, 330 gramos de harina para todo uso y 3/4 de cucharadita de sal. 360 mililitros de leche de coco con toda la grasa, una cucharada de extracto de vainilla, 120 mililitros de aceite de coco y una cucharada de vinagre blanco o de manzana. Empezaremos con los ingredientes secos. Primero tamizamos la harina, es decir, la pasamos por un colador, como lo podéis ver. Después agregamos el azúcar, el coco rallado, el bicarbonato y la pizca de sal. Lo removemos todo hasta que todo esté integrado. Después agregamos la leche de coco, el aceite, el vinagre y la vainilla y removemos hasta obtener una masa espesa y homogénea. Pero ten cuidado de no mezclar demasiado. La masa ya la tendríamos, entonces lo que yo he usado son 2 moldes de 8 pulgadas o 20 centímetros de diámetro y lo que vamos a hacer es engrasarlos primero. Tú lo puedes hacer con mantequilla de harina o como yo en este caso lo he hecho con este spray. Y repartimos la masa en cantidades iguales. Yo lo he hecho con un cucharón para ser más precisa y saber cuántas cucharadas he echado en cada uno. Y ya lo podemos llevar al horno por más o menos 30 minutos a 180 grados centígrados, pero recuerda que cada horno es diferente, entonces tú irlo mirando porque no sé, puede ser menos, puede ser más tiempo, depende también el molde que uses, con calor arriba y abajo. Cuando veas que ya está dorado por encima, lo puedes comprobar, pero nunca antes de al menos haber pasado la mitad del tiempo de horneado porque se nos puede bajar y que no suba otra vez. Y comprobar que el cuchillo salga limpio, eso quiere decir que ya está. Ponemos los moldes en unas rejillas para que se enfríe y aproximadamente 15 minutos después los desmoldamos. Y ahora ya vamos a la preparación de la crema con la que vamos a recubrir nuestra tarta. Para ello vamos a necesitar 540 gramos de azúcar glass, 75 mililitros o gramos de leche de coco y 112 gramos de mantequilla vegetal. Lo mezclamos todo y empezamos a montar, pero como veréis a mí no me monta y eso fue porque la mantequilla estaba a temperatura ambiente y las varillas estaban calientes y la leche era líquida. Entonces lo que recomiendo es usar leche de coco en lata y fría. Una vez esté fría, veréis que se separa como la grasa del líquido. Entonces usaremos solo esa grasa sólida. Y las varillas y el bol recomiendo ponerlo 30 minutos antes en el congelador para que todo esté bien frío y monte correctamente. Una vez lo tengamos, ya empezamos a ponerlo en la tarta entre medio de las capas y por fuera. Pero como ya veréis, en el rato que fue pasando, entre el calor que también había en el ambiente, se me fue como derritiendo más esa mezcla, o sea, me salió fatal, pero bueno, la quiero enseñar porque esto puede pasar. Y me pasó a mí, os doy estos consejos y lo muestro sin ninguna vergüenza. Igualmente salió deliciosa, eso sí os lo digo. Yo lo decoré con chocolate negro rallado y ya está, pero tú lo puedes decorar con lo que tú quieras.
Y ya tendríamos nuestro pastel de coco sin nada de lácteos, sin nada de huevo, nada de producto animal. Lástima que los olores no atraviesen la pantalla, pero espero que te haya gustado esta video receta y si es así recuerda darle al me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de mis recetas. Nos vemos dentro de nada. Adiós.